Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Saludos y grandes bendiciones para todos mis amigos y hermanos. Bienvenidos a la lección número 8 de la escuela sabática del segundo trimestre del año 2021. La ley del pacto. El texto para memorizar se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Un pacto requiere de dos partes que quieran establecer algún tipo de relación entre ellas. Cuando hablamos de pacto eterno estamos hablando de, primero, una relación duradera y segundo, la necesidad de establecer normas y límites. ¿Por qué hago este pacto? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué debo hacer o dejar de hacer para mantenerme dentro del pacto? Todos estos interrogantes encontrarán respuesta en la lección de esta semana. La ley de Dios es un camino seguro y firme a través del traicionero pantano de la existencia humana. Nuestra lección de esta semana se centra en la ley de Dios y en el pacto del Sinaí. Para iniciar nuestro estudio vamos a hablar sobre la elección de Israel, Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es muy claro que Dios es quien origina y quien establece el pacto eterno. Dios a este pacto eterno le colocó el nombre de mi pacto. El registro bíblico así lo muestra. Por ejemplo, con Noé en Génesis 6:18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Con quién establece Dios su pacto? Inicialmente, con personas particulares: Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Posteriormente, con su pueblo, el pueblo de Israel. Y finalmente, con todos los pueblos, se habla de un Israel espiritual. Cuando hablamos en cuanto a esta elección, Dios lo elige a Israel, primero, no porque merecieran ese gran honor y privilegio, y segundo, no porque tuvieran algún mérito propio que los hiciera dignos del amor de Dios. Y tercero, la elección de este pueblo, Israel, es conocido como el misterio del amor de Dios, misterio manifestado en su gracia. Ahora debemos de preguntarnos con qué propósito elige Dios a Israel. El propósito de su elección es que el pueblo de Israel fuera el vehículo o medio por el que se daría a conocer el plan de redención. El profeta Isaías en el capítulo 56, verso 7, lo expresa de la siguiente manera: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El plan de redención trazado por Dios debe darse a conocer al mundo perdido en el pecado. Y nosotros, por ser miembros de este Israel espiritual, es nuestra responsabilidad. Recuerda, como adventistas del séptimo día, fuimos llamados por el Señor no para ser los únicos redimidos, sino para proclamar el mensaje de redención al mundo en el contexto del mensaje de los 3 ángeles. El siguiente punto de la lección de esta semana es lazos que unen, Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Para que el pacto eterno funcione y perdure, se necesita de, primero, normas claras. Segundo, límites. Límites que marquen las acciones de cada uno de los participantes. Estos límites están definidos por los 10 mandamientos. Si queremos formar parte del pacto eterno, debemos comprometernos a respetar los límites, es decir, a obedecer o guardar la ley. Las normas y los límites en el Antiguo Testamento eran conocidas como la ley. La ley proviene del hebreo Torah, significa enseñanza o instrucción. La Torá
son preceptos, estatutos, mandamientos y leyes. Abraham ya conocía y guardaba todas estas enseñanzas e instrucciones, como lo podemos leer en Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y todas estas normas y límites quedaron por escrito a partir del Sinaí. Es muy cierto que se ha estado enfatizando que el pacto eterno es siempre un pacto de gracia. La gracia no es una licencia para desobedecer. Al contrario, el pacto de gracia y la ley van de la mano. De hecho, son inseparables. El profeta Jeremías nos advierte sobre las consecuencias de desobedecer. En Jeremías 11:3 encontramos: y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Y continúa el profeta haciendo una sublime invitación. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Jeremías 11:6. Recuerda, el hecho de que el pacto sea un acto de gracia por parte de Dios no nos exime de cumplir nuestras obligaciones. Después de haber estudiado lo referente a las normas, los límites del pacto eterno, vamos a ver la ley dentro del pacto. Deuteronomio 30:16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Vimos que la palabra hebrea Torah se traduce como ley en nuestras Biblias. Significa enseñanza o instrucción. En forma general, el término hebreo Torah se usa para referirse a todas las instrucciones de Dios, ya sean morales, civiles, sociales, religiosas. Pero ahora, en este punto, vamos a explicar el papel de la ley en el pacto. Podemos decir que la ley de Dios está puesta para, primero, nuestro beneficio. Segundo, para enseñarnos el carácter de Dios. Tercero, para que sea bendición. Cuarto, para mostrarnos el pecado. Quinto, para librarnos de los terribles resultados del pecado. Sexto, para conducirnos al Mesías, a Cristo. Y séptimo, para librarnos de la muerte. Por todos estos beneficios de guardar la ley de Dios, el salmista exclamó, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Salmo 1, versículo del 1 al 2. Podemos concluir que la tarea o el papel de la ley dentro del pacto era, primero, brindar pautas. Segundo, dar a conocer la voluntad de Dios. En cuanto a brindar pautas, podemos decir que estas pautas eran para que este pueblo fuera santo, este pueblo fuera un reino de sacerdotes y fuera su tesoro especial. Y para que este pueblo no siguieran los caminos de las naciones paganas. Ahora, en cuanto al papel de dar a conocer la voluntad de Dios, esta voluntad de Dios está reflejada en la ley de Dios, lo que implica obedecer, pero esta obediencia debe ser resultado de la fe y de la gracia. Recuerda que la ley de Dios juega un papel muy importante en el pacto eterno, y mediante la gracia que Dios nos ofrece, esa gracia salvadora, podemos obedecerla. Ahora hablaremos de la estabilidad de la ley de Dios. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Las Sagradas Escrituras revelan a Dios como un gobernante moral, y su santa ley es entonces una expresión de su voluntad. Es la constitución de su gobierno divino, y por último es una expresión de su carácter. Además, la Santa Biblia nos indica que su santa ley es justa, confiable, estable, es lo más estable del universo, eterna, inmutable. La ley, al igual que Dios, no cambia, porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. Su voluntad y su ley son una sola cosa. La ley de Dios no es arbitraria, ni caprichosa, ni fantasiosa. La ley de Dios nos asegura, primero, permanencia en Dios y segundo, confiabilidad en Dios. Dios es digno de confianza.
La seguridad de que Dios es confiable radica en la verdad de que Él es el Dios de la ley. Y para finalizar sobre este punto, recordemos que el propósito de la ley de Dios es, primero, darnos a conocer a Dios y a su voluntad, y de esa manera poder nosotros imitarle. Segundo, es enseñarnos cómo debemos relacionarnos con Él. Esto lo encontramos en los primeros 4 mandamientos. Y tercero, nos enseña cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo, lo que vemos reflejado en los siguientes 6 mandamientos. Nunca el propósito de la ley de Dios es salvar al pecador, sino conducirlo a quien lo puede salvar, es decir, a Cristo Jesús. Recuerda, el propósito de la relación del pacto era y es guiar al creyente mediante la gracia transformadora de Dios a estar en armonía con su voluntad y su carácter. Y para terminar la lección de esta semana, sí a la obediencia. Salmo 119, 44. Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. Independientemente de lo que Dios nos pida que hagamos, nuestra relación con Él debe basarse en la fe. La fe proporciona la base sobre la cual sigue la obediencia. Recordemos que la obediencia es uno de los aspectos básicos del pacto. Y la obediencia es el aspecto condicional del pacto. Esto es innegable. El Señor dice en su palabra, así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Éxodo 19:5. Las promesas del pacto eterno están bien claro que se reciben por gracia. Eran inmerecidas y representaban un regalo para ellos. Pero la otra gran verdad es que eran condicionales. El pueblo de Israel podía rechazar el regalo, resistirse a la gracia y darle la espalda a las promesas de Dios. Es decir, el pacto, al igual que la salvación, nunca niega el libre albedrío. El Señor no obliga a nadie a tener una relación salvífica con Él. No le impone un pacto. Él solo lo ofrece gratuitamente para todos y todos están invitados a aceptarlo. Cuando alguien lo acepta, esta alianza conlleva obligaciones no como una forma de ganarse la bendición del pacto, sino como una manifestación externa de haber recibido las bendiciones del pacto. Israel debía obedecer, no para ganarse las promesas, sino para que las promesas pudieran cumplirse en él. La obediencia no genera bendiciones, en el sentido de que Dios se vea obligado a otorgarlas. Al contrario, la obediencia crea un ambiente en el que la bendición de la fe puede manifestarse. Dios no nos pide que obedezcamos por nuestro propio esfuerzo. Lo que Dios nos pide es que nuestra obediencia sea resultado de nuestra íntima relación con Él. Entonces Dios pondrá en mí así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Dios nos bendice y nos salva por gracia. Recuerda, pero no es nuestra justicia la que nos salva, sino la justicia de Dios. Cuando por fe aceptamos esto, Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Espero que les haya gustado este video y sea de gran ayuda en el estudio de la lección de la escuela sabática. Con la ayuda de Dios, nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like. Bendiciones.